Buenos días, mi hermano, nuevamente. Como gracias, como siempre, al Señor de tener esta nueva oportunidad de estar en este lugar. Tenía en mente una situación que estaban mencionando de la importancia de estar congregados. Y he aquí que siempre aparece el imprevisto. Así proponemos, y esto digo, una hermana me hacía una pregunta particular. Dice, el tema es que yo tengo familiares y familiares vienen a visitarme el fin de semana. Me dice, ¿cómo yo manejo esa situación? No lo voy a echar de mi casa, no, por supuesto. Yo creo que si tu familiar, le decía a esta hermana, yo creo que si tu familiar te conoce, sabe que vos tenés un tiempo dedicado al Señor. Creo que ayer compartí justamente una meditación en el grupo sobre eso, sobre la importancia de dedicar un día al Señor. Siempre suelo decir, el que me conoce a mí sabe que el domingo no me va a encontrar ni a la mañana ni a la tarde, y me va a encontrar recién en casa los domingos después de las 11 de la noche. Debería ser, Señor, de tener todas las ocupaciones, tanto aquí como en cosas. Pero ¿qué hacemos si te visita la pregunta? Yo le digo, le tenés que recibir con mucho agrado y decirle, qué bueno que viniste, porque hoy tengo algo especial. Tal hora me voy a ir a reunirme y acompañar. Quizás sea la única oportunidad que tenga que esa persona te acompañe a un lugar donde se predica el Evangelio. Y si dice, bueno, no me quiero ir, bueno, te dejo la llave de mi casa y espérame, yo vuelvo tal hora. Por ética, lo más probable es que se vaya. Y agregarle algo, decir, te dejo la llave y está la plancha, tengo un montón de cosas para planchar, hacelo ahí mientras yo estoy en la reunión, no te encarga de mis quehaceres, que no tuve tiempo. Quizás te acompañe. Y de ahí en adelante sabrá que el domingo no va a venir a tu casa. Yo entiendo, querido hermano, yo entiendo eso de la relación familiar, pero es una cuestión de decisión personal de cada uno de nosotros. Y que los demás sepan cuál es mi prioridad, cuál es tu prioridad. Con total amor, porque si consideramos, y debe ser así, que este es el mejor lugar donde podemos estar, dejaremos de estar por una visita familiar. Y si consideras que es el mejor lugar, tráela a tu familia, entonces, si este es un mejor lugar donde poder estar. Así que, hermanos, todo es una cuestión de prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es lo que está para vos primero? Y es una cuestión de convicción, hermanos. Cuando estamos convencidos de esas cosas y actuamos en consecuencia, no hay ningún problema. Nuestros familiares, refiriéndome a Lidia, yo, saben perfectamente nuestras prioridades. Hoy es el cumpleaños de Lidia y también de mi querida suegra, el mismo día. Y ella sabe que podrá contar con nosotros si podemos ir a verla, estar con ella, aunque Lidia está mucho tiempo a la semana con ella. Será después de la fiesta. Y no hay ningún problema. Mi suegra me sigue queriendo como hace 37 años atrás cuando me casé con mi esposa. Y hoy le cantaron que ella sea inmensamente feliz. Y es así, ¿verdad? Porque tenemos a lo más importante en nuestro ser, en nuestro corazón, a nuestro Salvador Jesucristo. Y es lo mejor que nos pudo haber sucedido. Muy bien, retomamos, querido hermano, ahora el estudio de la palabra del Señor. Estamos en el libro de Primera de Corintios, estamos considerando los últimos versículos del capítulo 2 y los 4 primeros del capítulo 3. Del capítulo 2, de 1 Corintios, versículo 14, hasta el 4 del capítulo 3, Pablo describe y detalla la condición
de tres grupos de personas. En primer lugar habla del hombre natural, después habla del hombre espiritual y después habla del hombre carnal. El hombre natural es aquel que vive, está con vida física, pero está muerto espiritualmente por su condición de pecador no arrepentido de sus pecados. Vive, pero está muerto espiritualmente. Y él dice, no percibe las cosas de Dios. Está imposibilitado. Esa es la condición de todo hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Muerto en sus delitos y pecados, separado. La palabra muerte es separación. Está separado de Dios. El hombre espiritual es aquel que, habiendo creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, ha experimentado el nuevo nacimiento al cual el Señor se refirió específicamente hablando con Nicodemos, relata la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 3. Es necesario nacer de nuevo. Ese nacimiento espiritual es una obra y gracia de Dios a través del Espíritu Santo, quien opera usando el instrumento de la palabra para convencer al hombre de su condición de pecador perdido y que es necesario arrepentirse y es llevado al arrepentimiento, porque toda es obra del Espíritu Santo. Y ese arrepentimiento lleva al siguiente paso de depositar su fe en el Señor Jesucristo para salvación y se produce el nuevo nacimiento. Ese es el hombre. Tiene nueva vida en Cristo y se cumple lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un nuevo nacimiento. Por ejemplo, hoy el nacimiento, aniversario del nacimiento de Lidio. Si fuese un nacimiento como ser, como persona, aquí. Pero hubo otro nacimiento, cuando creyó en el Señor Jesucristo como su Salvador, en su nueva nacimiento. Y así es la experiencia que vivimos todos salvados. Pablo dice que el hombre natural no puede ser juez del hombre espiritual, por eso nadie, porque él no es juzgado de nadie, ese nadie es un término neutro, pero el contexto nos indica que el hombre muerto en su delito y pecado, el hombre natural, no puede ser juez o juzgar adecuadamente nuestra condición de hombre espiritual. Dice Pablo, hablando del Evangelio, para él es locura. Por eso, hermanos, no debemos sorprendernos cuando familiares, amigos, relaciones cercanas, que aunque son buenas personas, pero si no tiene a Cristo en su corazón, no podrá entender nuestras actitudes, nuestra forma de vida, nuestra expectativa de vida, en el sentido de qué esperamos hacia el futuro. No pueden entender. Para ellos eso es una verdadera. Ahora el hombre espiritual sí ha recibido en su ser la presencia del Espíritu Santo, por lo tanto, él tiene la capacidad de conocer los pensamientos de Dios, entender los pensamientos de Dios que están aquí en la palabra del Señor que ha dejado escrita para nosotros. Por eso, aquel que no tiene a Cristo en su corazón no puede entender lo que nosotros ya gozamos, disfrutamos como hijos de Dios. Dije el domingo pasado, por eso reitero nuevamente, hablar de cuestiones de enseñanza, doctrinas,
con aquella persona que no ha nacido de nuevo es perder el tiempo. Es perder el tiempo. Porque no va a entender. Es más, sabemos muchas veces, tenemos esa experiencia de escuchar y decir que nos dicen, mira, la verdad que yo no entiendo lo que usted hace. No entiende, ¿no? Sí, no pueden. Literalmente, no pueden. El tercer grupo de personas que Pablo va a mencionar en este párrafo es de el hombre carnal. Es decir, aunque salvo, aunque tiene en él la presencia del Espíritu Santo, su vida está marcada por las acciones que provienen de la antigua naturaleza, al cual Pablo se refiere en el capítulo 5 de Gálatas. Vamos a leer ahí Gálatas, capítulo 5. Versículo 19, Gálatas 5:19 dice: y manifiestas, evidentes, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca del cual os amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiero, hermano, hacer un énfasis sobre la última parte del versículo 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significará esto, que no heredarán el reino de Dios? No son salvos. No son salvos. No entrarán al cielo. ¿Quiénes? Los que practican eso, ¿no? Es un estilo de vida. Una forma de vida, un estilo de vida, un practicante de algo. Escuchamos y se dice, yo practico fútbol, ejemplo. Es una persona que es su práctica deportiva habitual. Yo practico otra cosa, es decir, un estilo de vida. Si bien es cierto, el párrafo que estamos leyendo aquí en Gálatas, Pablo se está refiriendo a cristianos, pero está poniendo en contraste cuál es la práctica de la persona no salva que no heredará el reino de Dios. Por eso, queridos hermanos, es notable el cambio que se produce en la vida del salvado cuando entiende por la palabra que estas cosas pertenecen a la antigua naturaleza y con la presencia y el poder del Espíritu Santo abandona esas cosas. Por eso Pablo dice claramente, por lo cual no heredarán el reino de Dios. A veces queremos de alguna manera calmar la conciencia de algunos o calmar nuestra propia conciencia y decimos, bueno, pero esa persona es salva, pero aún Jesucristo no es su Señor. A él le falta que Jesucristo sea su Señor. Saben que eso no se puede dividir así las cosas. El salvado recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal y su Señor. Tenemos un ejemplo muy contundente en el cambio en una persona, y está relatado en la vida del apóstol Pablo, antes Saulo. Cuando él se encuentra, o el Señor sale a su encuentro en el camino de Damasco y se le presenta a él, y él cae a tierra por ese rayo de luz
cual él dice que fue más fuerte que el sol en pleno esplendor, él dice: Señor, ¿quién eres? No, hace una pregunta y recibe la respuesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y seguidamente él hace otra pregunta, dice: Señor, ¿qué quiere que haga? Se le dice lo que tiene que hacer. Y ahí empezó la vida, la nueva vida de Pablo, signado por el señorío de Cristo en su vida. Lamentablemente estamos haciendo separaciones, o se hacen separaciones que no corresponden. Salvador y no Señor. No existe tal cosa. El que recibe a Jesucristo como su Salvador, también Él es su Señor. La práctica. Aquí vemos de aquellos que no son salvos. Ahora, el hombre carnal al cual se refiere el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, es que aunque es una persona salva, tiene todavía en su vida rasgo de la antigua naturaleza. Rasgo, algunas cuestiones. Porque es verdad, como dijimos el domingo pasado, hay un nacimiento, hay un proceso en la conversión que él va entendiendo, el salvado va entendiendo lo que Dios ha determinado o ha enseñado y va dejando esas prácticas. Por eso Pablo, en otro contexto, habla de despojarse de la antigua naturaleza y revestirse de la nueva vida en Cristo. Y además, dentro de esta categoría de hombres, aunque salvos, pero teniendo aún en su vida algunos rasgos de la antigua naturaleza, Pablo también determina que son niños todavía, y específicamente se refiere a ello. Allí en Corintio le dice: ustedes son niños, porque yo cuando estuve a vosotros, dice el versículo 1 del capítulo 3, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hermano, ser niños en Cristo no es una mala condición. Al principio, cuando nacemos de nuevo. Pero como todo niño tiene que haber un progreso, ¿no? Pablo le está escribiendo, Pablo estuvo 1 año y 6 meses, 18 meses estuvo con ellos allí, y lógicamente ese tiempo material él no pudo desarrollar todas las cosas que pudieran haberle instruido por 2 razones: falta de tiempo material, y lo otro, su condición de niños todavía en Cristo. Y él recuerda ese tiempo, dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces. Ahora sí está describiendo su condición actual. Ya había pasado 5 años, incluyendo esos 1 año y medio. Ni soy capaces todavía. Ahí sí Pablo ya está llamándole la atención, que cómo puede ser que haya pasado tantos años, 5 años, y ellos todavía seguían en la condición de niños. Si bien es cierto, al principio él no pudo instruirlo como todo lo que podía haberle instruido por su condición de recién nacido en Cristo y como niños, y que no estaban todavía capacitados para recibir todas las instrucciones. Pero el problema es que no soy capaz todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cuál era la evidencia o la manifestación de que ellos no habían madurado lo suficiente? Que había entre ellos pleitos. Pablo se refiere a eso específicamente en el capítulo 1 que ya consideramos, pero solamente para referencia a qué se está refiriendo Pablo. Dice el capítulo 1, versículo 11,
porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Habían creado divisiones entre ellos, afiliándose detrás de nombres, aunque hermanos muy destacados, como era el apóstol Pablo, Apolos y también Pedro, pero no correspondía eso. Dice, ustedes son carnales por eso. Porque diciendo, yo ciertamente, capítulo 3, versículo 4, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales, es decir, aún hay en ustedes rasgo de la antigua naturaleza, porque no han crecido, no se han desarrollado espiritualmente. La posibilidad del desarrollo o el crecimiento, la maduración espiritual está a disposición de todos los salvados, sin excepción. Es cierto que como niños, tomando el ejemplo de los niños, algunos se desarrollan más rápido que otros, también es cierto. Pero si consideramos que un chico voy a poner una edad, salvo excepción, tiene 5 años y todavía tiene que estar usando pañales, ¿no es para preocuparse? No, para preocuparse. Tiene 5 años y como Bianca está ahí tomando una mamadera, está bien para la edad de ella. Pero muy malo sería que Mario esté con la mamadera. ¿No? Le miraremos rarísimo a Mario. ¿Qué le pasa? Paréntesis, estos días escuché como una noticia sorprendente que Europa y Asia, países, personas grandes están usando chupetes nuevamente. ¿Escucharon? Increíble, noticia, sí, usan chupetes, sí. Dice, ¿por qué? Para destresarse. ¿Por qué no prueban con una pala y un machete para destresarse? Le va a venir muy bien descargar corriente estática que tenemos en el cuerpo. Qué mal que está la sociedad, ¿no? Qué mal que están retrocediendo. Así que Darwin, ahora su idea de la evolución está caído por tierra porque están involucionando. Están evolucionando. Volviendo al tema, el problema es que si un chico de 5 años tiene ese comportamiento, yo creo que cualquier padre se preocuparía y llevaría a un neurólogo, a un pediatra y todo, agotaría todos los medios por que eso está bien. Ahora, también eso se da en el ambiente cristiano. ¿Por qué hay tantos pleitos y tantas discusiones, divisiones, controversia a veces en medio de los hermanos? Porque hay niños todavía. Y además están conformes de seguir siendo niños. Y que esto, la posibilidad de crecer espiritualmente es para todos, pero el individuo, cada salvado, tiene que preocuparse y ocuparse en progresar en la vida cristiana para ir en el proceso de la maduración espiritual. Pablo utiliza varias veces el término perfecto. La palabra perfecto es madurez, no un neófito. Realmente una de las limitaciones que pone el apóstol Pablo para aquel que va a conducir la iglesia del Señor es que no debe ser un neófito. Imagínense a niños conduciendo a otros niños. Entonces él no tiene que ser un neófito, tiene que ser una persona madura, crecida, instruida en la palabra del Señor. Porque eso soy, porque sois aún carnales. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, es decir,
¿No son inmaduros? Realmente la respuesta es sí, es un síntoma de inmadurez. Acá se manifiesta de esta manera, Pablo dice que esta es, pero en realidad la inmadurez espiritual tiene mucho más facetas que se puede ver. No vamos a enumerar ahora porque vamos a estar hablando mucho tiempo y seguramente cada uno nos vamos a ver de alguna manera identificado que algo de inmadurez hay todavía en nosotros. Hay un retraso madurativo, como llaman ahora, a los chicos que tienen problemas. Que el Señor nos dé realmente sabiduría para mirarnos en el espejo de la palabra del Señor, para ver cómo estamos actuando y rogar al Señor que a través de su palabra y su Santo Espíritu seamos llevados en el camino hacia la madurez, hacia la perfección. Dice el versículo, consideramos ahora el versículo 5. Pablo en el versículo 5 hasta el versículo 9, Pablo va a poner delante de ellos en orden cuál es realmente la función de ellos, refiriéndose específicamente a él y a Apolos. Dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno ha concedido, lo que a cada uno concedió el Señor. Como dijimos, ellos habían sobrevalorado a los siervos del Señor. Y aclaremos que no hay ningún indicio de que Pablo, Apolos y Pedro, Cefas, mencionados en el capítulo 1, habían ellos exigido y menos hubieran permitido una sobrevaloración de cuál era verdaderamente, o quién eran ellas, o quién eran ellos, y cuál era su protagonismo en medio de la iglesia. La palabra, ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Pablo dice la respuesta, servidores. Servidores, por medio de los cuales habéis creído, por medio del cual habéis creído. Qué importante, hermanos, es esto que Pablo dice, yo soy servidor, y Apolos también es un servidor. Y el término servidor, aquí hay una palabra griega que determina el servicio, ¿no? Pero la unión de dos palabras tiene esto, es el siervo que lleva un mensaje de su ánimo con ligereza o con presteza. Pablo dice, yo soy siervo del Señor, al cual mi amo, mi Señor, me encomendó llevar un mensaje. Y él dice, por medio de los cuales habéis creído. No perdamos de vista el contexto histórico que tiene esto, y es que Pablo fue el instrumento usado por Dios para llevar el mensaje de salvación en esa ciudad de Acaya, en Corintio, que se relata en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Él dice, yo soy nada más que servidor. Y él reitera muchas veces, su condición de siervo en todas sus cartas. Gálatas, capítulo 1. Ahí el contexto es, Pablo está denunciando otro evangelio, un falso evangelio,
Y dice, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La misma palabra, servidor, siervo. Servidor es la acción, el verbo de acción. Siervo de Cristo. Pablo no se creía superior a ninguno de ellos, ni tampoco exigía un reconocimiento más allá de su función de siervo. Los cristianos cada tanto evangélicos somos tan extremistas, ponen títulos a sus líderes, diríamos en este término, y hablan del siervo, ¿no? Pero con una S gigantesca, lo más grande posible, para que se note. Ahí está el siervo del Señor, con una ínfula, así como si fuera que Él es superior a todos los mortales. Pablo nunca perdió de vista que él fue llamado y escogido por Dios soberanamente y de pura gracia, y él dice en un momento, cuando se refiere a él mismo, su condición pasada, lo dice en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo no olvidaba su pasado antes de Cristo. Y recuerda que él era uno de los peores. Más en un momento dice que palabra se divina recibía por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Dios, que soberanamente determina las cosas, y llamó a Pablo, pero nunca perdió de vista eso, que él era únicamente un servidor. Y aquí dice, por medio de los cuales habéis creído. Es decir, él fue el instrumento humano, aquel como un siervo lleva el mensaje urgente de salvación de parte de su amo, y es el Señor. Por eso ahí en Gálatas dice, si fuera siervo de los hombres, no sería siervo de Cristo. Él servía a Jesús. Pablo, con estos argumentos, le pone en claro a los hermanos de Corinto que estaban sobrevalorando la persona de Pablo y Apolos y también de Pedro, que ellos habían tenido en su carnalidad causado divisiones y contiendas detrás de estos nombres, pero no fue por responsabilidad de Pablo, porque Pablo nunca exigió a Apolo tampoco ser siervo con una S gigantesca. Humildes siervos. Hermanos, y esto es muy importante, que cada uno que servimos al Señor tengamos en cuenta, somos solamente servidores, no más que eso. No hay título, por eso en medio nuestro no hay título eclesiástico. No hay título eclesiástico. Monseñor, reverendo, prelado, otros nombres que se dan por ahí. Ya sabemos a quién nos estamos refiriendo con eso. Lamentablemente este nuevo tiempo que estamos viviendo en la Iglesia del Señor, hay algunos
que se han puesto títulos verdaderamente eclesiásticos. Yo vengo de una generación donde no se hablaba del pastor como figura excluyente en medio de la congregación. Ahora, ¿el pastor qué es? ¿Un título eclesiástico o un don? Se pregunta, ¿no? Bueno, o hay una hermana está diciendo un don. Sí, es un don. Es decir, que ¿quién es el que da el don? Dios. Lamentablemente, ahí parece hay lugares donde generan pastor en series. ¿Saben lo que en serie? ¿No? Fabrican algo así, sacan 5 millones de cosas y se fabricó en serie. Entonces ahí parece que ahora sí hay lugares teológicos o congregaciones que están dando título eclesiástico y lo dicen pastor. El pastor es un don. En medio de nosotros no existe, no debería existir un título eclesiástico. Somos nada más que siervos. El Señor Jesucristo fue el ejemplo. Dijo, yo he venido para servir y no para ser servido. Y Él mismo les sorprendió a su propio discípulo en la última reunión que tuvieron con ellos en el aposento alto. Cuando entraron en ese lugar, todos se sentaron a participar de la Pascua de forma tan particular, según las instrucciones dadas al pueblo de Israel, y el Señor evidentemente fue el último que llegó y entró. Vivió, tomó un lebrillo, puso agua, se sacó su manto, se ciñó la toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos, ¿no? Eso hacía el siervo de menor grado en esa cultura. Claro que quedaron sorprendidos, ¿no? Choqueados, no sé lo estaba haciendo. Pedro es el que se niega, ¿no?, a que le lave los pies. Pero el Señor lo que le estaba dejando ahí es un ejemplo más que el hecho mismo de seguir con las costumbres y prácticas de los judíos para esa celebración de la Pascua, era dejarle un ejemplo más de servicio, que Él vino a servir y no para ser servido. Lamentablemente, hermanos, hoy la iglesia evangélica también están llenos de títulos eclesiásticos. Son vanas especulaciones del hombre inmaduro que quiere figurar. Entonces tenemos siervos, tenemos apóstoles, tenemos líderes, y todos esta lista de personas que realmente han perdido de vista para qué el Señor los ha llamado, con qué propósito. Ojo, no digo hermanos que todos, hay hermanos nuestros muy excelentes que es reconocido como pastor por el don, pero no es un título especial, es un don. Dios ha provisto los dones a la iglesia a través de hombres para edificar, pero el don es dado para servicio, no para ser servido, sino para servir a otros. Pablo dice, yo y Apolos somos nada más que servidores. Y no especulen más allá de eso, le está diciendo. Ahora, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Cada uno, Pablo hace una diferencia, que tanto él como Apolos fueron llamados por el Señor para llevar a cabo una función determinada. Dijimos, Pablo fue el hombre que llegó a ese lugar y llevando el mensaje de buenas nuevas.
Y él estuvo allí un tiempo, alguien puso una botella de agua y me di cuenta que me está haciendo falta agua también. ¿El mío? No. Sí, puede ser. Gracias. Pablo fue el instrumento que fue allí llevando el mensaje de salvación. Él fue el primero que llegó ahí, a Corinto, ¿no? Pero después vemos, vamos a ir a Hechos 18, está esto que vamos a leer ahora. Hechos 18. Versículo 9 dice, está relatando, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, está relatando lo que estaba sucediendo allí. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra del Señor. Ahora, Pablo, siguiendo los designios de su Señor, de su amo, el Señor, fue a ese lugar, fue sostenido por el Señor en ese lugar, y él cumplió el mandato dado por el Señor de ir y llevar el Evangelio de Buenas Nuevas a toda criatura, y aquí específicamente en Corintios. No existe un llamado colectivo al servicio. El llamado al servicio es individual. Por eso Pablo dice en concordancia con lo que después dirá en el capítulo 12, diciendo que cada uno recibe el don de parte de Dios según la soberanía de Dios. Y aquí él dice, y según lo que a cada uno concedió el Señor. Y ahora detalla en el versículo 6 lo que realizó cada uno de ellos. Primero fue Pablo, dice, yo planté. Utiliza un término del agro, ¿no? De plantar. Yo planté. ¿Qué plantó él allí? A veces hablamos, bueno, plantó una iglesia. No, él no plantó la iglesia. Él plantó o sembró la semilla del Evangelio, el mensaje. Plantó, sembró en los corazones de esos hombres allí en Corintio el mensaje de buenas nuevas. Porque no puede haber iglesia o asamblea local a menos de que hayan personas salvas, ¿no? Por eso siempre decimos primero las personas, después la organización de esas personas y después el edificio. Ese es el orden. A veces decimos, bueno, vamos a plantar iglesia. Y bueno, pensamos, vamos a ir a edificar un edificio. Ese no es el orden. Lo primero es plantar las semillas, sembrar las semillas buenas, la semilla de las buenas nuevas de salvación. ¿Qué estaba haciendo Pablo esos primeros días ahí en Corinto? Capítulo 18, de hecho, leemos. Él predicaba el Evangelio. Eso estaba haciendo él ahí. Esa semilla cayó y se produjo la cosecha de la semilla que cayó en buena tierra, al cual el Señor se refirió en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, cuando habla que la semilla se siembra y cae en diferentes lugares y se produce diferentes resultados. Solamente uno o una tierra
es receptiva, aunque la semilla es la misma, pero solamente una tierra es buena, cae en buena tierra y da fruto y lleva fruto de salvación para salvación. Él dice, yo solamente planté, Apolo regó. Otra palabra, ¿no? En el mismo libro de Hechos, volvemos otra vez, porque ahí está el contexto histórico. Vemos en el capítulo 18, Pablo está allí en ese lugar, y del capítulo 18, pero el versículo 24 en adelante, se habla de una persona, de otra persona. Dice de Apolos, menciona a Apolos. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría y varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor, el camino de Dios. Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos la animaron y le escribieron a los discípulos que le siguiesen. Y llegando él allá, es decir, Corinto, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la Escritura que Jesús era el Cristo. Pablo estuvo 1 año y medio, sembró la semilla brotó, fueron personas salvas. Ahora era necesario allí que se produzca el crecimiento, y para aquellos que les gustan plantar y saben tener pequeñas huertas, saben que tienen que regar, ¿no? Pero aquí, más que ese hecho de regar que nosotros conocemos ahora en pequeñas huertas, la figura es más bien de la lluvia que cae, lo que plantan grandes extensiones como es el arroz, la soja en estos lugares, saben que no pueden regar eso. Están mirando hacia arriba ansiosos de que caiga la lluvia, ¿no? Que Dios soberanamente controla y envía esa lluvia para que haya crecimiento. ¿Qué pasa si la semilla es sembrada y cae en buena tierra? O cae en la tierra, hablando del sentido de la plantación normal, y no llueve, no hay humedad, no crece. Decía un querido hermano que pues ya no está aquí, está en la presencia del Señor, y era gran plantador de soja en el río. Me decía, nosotros los agricultores sí que ejercemos una fe inmensa en que Dios va a enviar su lluvia, porque plantamos miles de hectáreas esperando que Dios envíe su lluvia para que eso ocurra. Pero acá en el sentido espiritual, ¿quién fue el que fue, usamos metafóricamente, ¿no?, con la lluvia para regar, para que eso crezca, para que eso se haga fuerte? Fue Apolos. Acá en el contexto vamos a ver que él mismo necesitó ser instruido por este matrimonio, por Aquila y Priscila, para que tuviera más claridad sobre el bautismo del Señor Jesucristo, porque conocía solamente el bautismo de Juan. Dice que él, queriendo pasar la sonada allá, fue a ese lugar y fue de gran bendición, dice, porque fue, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia
refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Pablo está haciendo memoria de eso, de que él estuvo allí, él plantó, pero después de él llegó a ese lugar Apolos para seguir con la edificación de la iglesia en ese lugar. Qué importante, queridos hermanos, es esto, que Dios soberanamente elige los instrumentos y pone en su debido lugar para cada cosa, ¿no? Ustedes saben más o menos la historia de esta congregación. Esta historia de la congregación se inicia por una semilla sembrada en un corazón en Jardín América. Es emocionante, hermano. Una persona va a Jardín América por una cuestión de salud y se encuentra, que para nosotros es casual, pero para Dios no es casual, con un evangelista, que es el hermano Reinaldo Bricker. Él sembró en el corazón de esa hermana la semilla. Esa semilla cayó en buena tierra, ella fue salva por circunstancias de la vida, sus familiares que eran incrédulos, sabiendo que ella estaba decidida a identificarse con Cristo en el bautismo por las aguas, fueron y le trajeron de allá de Jardín América para que escapara de los evangélicos y le trajeron acá en Paraguay. Y el hermano Reinaldo con mi papá le siguieron a buscar a esa oveja del Señor. Y detrás de eso, hoy le estoy contando, hermano, el inicio histórico de la congregación. Hoy hay una congregación en este lugar, porque detrás de eso después sucede todo. Ciertamente hace 20 años yo comparto la palabra acá, pero me puedo considerar en la práctica como Apolos, que el Señor permitió que viniera para seguir regando la semilla, para que siguiera multiplicándose. Una semilla en un corazón hace más de 30 años vino el resultado que hay ahora. Lo que estamos aquí y lo que no está acá, porque muchos no están acá, que no salvo, están en otros lados. Pero así es. Por eso el apóstol Pablo en Efesios, cuando habla de la soberanía del Señor en cuanto a escoger para sí los instrumentos para la edificación de la iglesia, habla en Efesios capítulo 4, habla del Cristo resucitado, capítulo 4, tendríamos que leer todo del capítulo 4, versículo 1 adelante, pero el contexto lo estamos sabiendo. Él dice en el versículo 9, y esto de que subió, ¿qué es sino que también descendió primero a la parte más baja de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que yo no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del sigue hablando del apóstol Pablo. Pero aquí Pablo hace mención del hecho que es Dios que soberanamente llama a los hombres, y él, refiriéndose específicamente a la situación en Corinto, él dice: yo y Apolos fuimos escogidos, fuimos llamados para este propósito. Yo planté, Apolo regó.
Somos siervos en la mano del Señor, siguiendo las ordenanzas del Señor, a ir y llevar el Evangelio de buenas nuevas y seguir el proceso dicho por el Señor en Mateo, en la Gran Comisión, cuando dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todos los hombres. Que creyere será salvo, y ese salvo va a ser bautizado, y después dice: enseñándole que guarden todas las cosas. El proceso sigue, y es necesario ese proceso para que cada vez haya menos niños espirituales y más adultos espirituales, más maduros. Ahora, la segunda parte del versículo 6 dice: pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Por eso creo, hermano, a veces no debemos decepcionarnos tampoco cuando, a pesar de haber plantado la semilla y de haber visto el resultado de la salvación, y con trabajo intenso y denodado, se sigue regando, se sigue exponiendo, se sigue enseñando, no haya el crecimiento que nosotros queremos ver, ¿no? A veces nosotros queremos ver, pero así como en la botánica no todo árbol crece en el mismo tiempo y en la misma estatura, también esto es una realidad en la vida de los salvados. También es una realidad. Hermanos, muchas veces aquellos que estamos sirviendo al Señor, enseñar la palabra, explicar el Evangelio y todo otro servicio que se realiza en la congregación, somos muy propensos a mirar y ver el resultado. Y a veces podemos decir: no hay nada. Hoy hemos trabajado tanto y no hay nada. Se cuenta la historia de Livingstone. David Livingstone fue un gran misionero inglés, escocés, en esa época donde se hacían grandes campañas evangelísticas que duraban meses en carpa. Yo no sé si acá en Paraguay se hizo eso, en Argentina se hacía mucho. Venían misioneros evangelistas con carpas y ponían carpas realmente como ponen los gitanos, pero no para vender autos, sino para predicar el Evangelio. Eso se hacía mucho, eso de Europa. Hicieron una campaña de evangelismo durante 3 meses en un lugar. Y cuando terminó ese tiempo, hicieron una reunión de evaluación de qué resultado habían visto. Y solamente podían contar como un resultado genuino de salvación de un joven llamado David Livingstone. 3 años de evangelismo, una persona que podían decir: Dios salvación. Claro, si nos quedamos ahí, vamos a decir: bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, David Livingstone fue después el gran misionero que surcó tierra en todo el África, abriendo camino y haciendo trazados, porque sería un cartógrafo, un ingeniero agrónomo, haciendo los mapas para que después, detrás de él, fueran los otros misioneros a llevar el Evangelio de buenas nuevas, de salvación, que no solamente salvó a los hombres en África, sino también llevó el germen de libertad para que se dejara de vender hombres como esclavos de esos lugares. Extraordinario es la vida de David Livingstone. Les aconsejo, hermano, que lean eso. Es muy motivador además, porque 3 campañas, 3 meses de campaña de evangelismo, un salvo. Pero después, a través de ese hombre, Dios permitió que miles fueran salvos. Por eso, hermanos, debemos descansar que en definitiva Dios es soberano para llamar a los siervos para que sean verdaderamente
instrumento para llevar el mensaje de su Señor, por el cual las personas creen, que también los siervos se encargan de regar, instruyendo, enseñándole que guarden todas las cosas, pero el crecimiento lo da Dios. Eso es soberanía de Dios. Llamado, mensaje, salvación, también crecimiento. Paréntesis. No te excuses, hermano, detrás de esto que el crecimiento da Dios y diga, yo no crezco porque el Señor no quiere que yo crezca. Porque es un engaño que lo piensa así. Dios quiere que tú crezcas. Da Él. Pero el tema es que tenés que disponerte en la mano del Señor a ser instruido y dejar que la palabra y el Espíritu Santo llene tu vida y tu corazón y marque tu vida. Porque Dios no es un déspota, ni un tirano. Es soberano, sí, pero está abierta la posibilidad al crecimiento para todo aquel que quiera verdaderamente. Versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Otra vez vuelve a poner énfasis sobre que no hay tal importancia superlativa en el siervo, sino la importancia sobre todas las cosas tiene que ver con el obrar de Dios y la soberanía de Dios en todo. Pablo no tenía un ego tan elevado, ¿no? Es más, creo que era un hombre verdaderamente humilde. Mire, a veces escuchamos a algunos líderes de este tiempo hablando con una ínfula tal que diríamos, pobrecito el apóstol Pablo que no llegó a la conclusión de que estos siervos con ese mayúsculo lleguen ahora hablando de tener visiones y ver no sé qué cosa y que el Señor le dijo no sé qué cosa. Fábula, cuento. Pero lo dicen tan abiertamente que no se le cae la cara de vergüenza al decir lo que están diciendo. Pablo fue un instrumento del Señor escogido, poderoso en la mano de Dios. Y él mismo habla de él diciendo que no sabe si en este cuerpo o fuera de este cuerpo un hombre fue llevado hasta el cielo y vio allí cosas, oyó allí cosas que oído del hombre nunca oyó. Y él termina diciendo, pero Dios usó medios para que yo no me enalteciera por esa visión. ¿Cuántos tenemos que aprender y cuántos tienen que aprender los siervos de este tiempo? En primer lugar, la humildad y el servicio anegado de nuestro Señor Jesucristo hacia los hombres para salvación y también a sus elementos, a sus hombres escogidos, como fue el apóstol Pablo. No somos nadie, dice Pablo, solamente siervos. Lo importante aquí es la intervención de Dios, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, es decir, que son siervos. Ambos, son una misma cosa. Son siervos, nada más que eso. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Qué raro que Pablo no haya sabido cobrar su honorario, ¿no? Le faltaba un asesor que le diga, ustedes me tienen que pagar. Sé que en medio de ustedes en este momento hay una noticia que está conmoviendo y poniendo en jaque mucha ética de cristianos de esta ciudad, ¿no? Alguien por acá cobró $50,000 para una misionera. Cobró $50,000. Qué bárbaro, qué estafa. Qué estafa. Mire, por culpa de esas cosas,
el nombre de Cristo y el Evangelio es blasfemado, es burlado. Porque la gente no puede identificar. Yo me imagino que alguno pasa por acá y dice, acá hay otro estafador. Yo tengo ganas de ir en bicicleta acá la próxima vez. ¿Saben? Bueno, usted conoce que yo tengo mi ocupación y vivo, gracias al Señor, de mi oficio, de mi ocupación. Pero hoy estamos todos mirados, ¿y a esto cuántos dólares le dieron ahora para hablar una hora aquí? Bueno, sí, me dan dolores a veces, no dólares. Dolor de corazón, ese momento. Dice Pablo que a cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero ¿quién le va a recompensar? El Señor. El Señor va a recompensar. Segunda de Corintios. Capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué sucederá en el tribunal de Cristo? Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El verdadero siervo del Señor no busca el reconocimiento de los hombres. Como Pablo le dijo a los hermanos cuando se despidió de ellos, el libro de los Hechos, capítulo 20, en su despedida de la zona de Mileto y Acaya, por donde él anduvo, Pablo hace como una descripción de su tiempo en ese lugar y dice: ahora, hermanos, os encomiendo, Hechos 20, 32, y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder de ser edificados y dar herencia con todos los santificados. Y él describe su proceder: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ahora podríamos poner dólares, ¿no? Antes vosotros sabéis que para lo que he sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo tenía una libertad de conciencia y una moral y una ética elevadísima en cuanto a lo que significaba servir a los hombres por amor y siguiendo el mandato de su amo, de su Señor. Y él no andaba detrás de recompensas materiales, sino que tenía su mirada puesta ese día en el tribunal de Cristo, cuando Dios va a recompensar. Pero a cada uno, volvemos al capítulo 3 de Primera de Corintios. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. No, cuando miramos el servicio del Señor objetivamente, en primer lugar, que servimos a un Dios soberano, que soberanamente nos llamó para servirle a Él, y somos fieles a la encomendación de Él, de llevar el mensaje del Señor, de sembrar la semilla, de plantar la semilla, de seguir con el proceso de regar esa semilla para que haya crecimiento y madurez. Y miramos que, en definitiva, todo lo que hacemos en este tiempo, en nuestro cuerpo, va a ser recompensado en el tribunal de Cristo. Nos anima
y me motiva a seguir. Si bien es cierto, mientras estamos en este periodo de tiempo, necesitamos también el consuelo y el reconocimiento que el Señor dice en su palabra que los hermanos tenemos que tener hacia nuestros hermanos. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12: os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Eso es lo que debemos hacer con nuestros hermanos que nos presiden. Y hermano, esto de ser animado en este tiempo. Tenemos que animarnos los unos a los otros. La Biblia habla mucho de los unos a los otros. Tenemos que animarnos. Y tenemos que hacer un reconocimiento ahora, no el día del velorio, ahora, mientras estamos con vida. Generalmente hablamos bien de los que mueren, ¿no? Hermano, yo no sé si usted alguna vez me ha visto desanimado. Hermanos, quiero decir que muchas veces he estado muy desanimado. Y seguramente estará más desanimado otra vez también. Pero el Señor se encarga de animarnos. Y le cuento algo que me pasó hace un mes, poco. Estábamos allí en Martín Fierro, terminó la reunión del domingo a la noche. Repentinamente viene una hermana, se me acerca y me dice: ¿me permite, hermano, que le dé un abrazo? Y por supuesto, hermana, me dio un abrazo y me dijo: toda esta semana estaba pensando en vos, en Lidia, en tu familia, todos los años que ustedes están sirviendo al Señor. Y hablaba con mis hijas y le decían cuán agradecidos estamos al Señor por estar en esta congregación y tener hermanos como ustedes. Pero yo nunca le he dicho que yo le amo mucho. Con lágrimas en los ojos me dijo eso. Yo también, ¿no? Es tan fácil, difícil para lograr. ¿Saben que yo estaba muy desanimado? Ese día estaba conmigo. Pero ella me dijo sentidas palabras. Yo quiero decir de todo eso. Le amamos mucho al Señor. Estamos graciosos. Fue como un impulso, ¿no? Para continuar. Y yo le comentaba después a Lidia, porque también me hizo con Lidia después. Esa misma noche fue, hizo con Lidia. Me dijo: estuve esta semana quebrantada con el Señor. Y decía, no me fue con Lidia, vale la pena continuar. Una persona, una hermana, vale la pena. La recompensa la recibimos en el tribunal de Cristo, ¿no? Y esperemos ese día. Y si no va a tocar, después Pablo en 1 Corintios va a hacer una descripción más exhaustiva de cómo Dios va a jugar nuestros ojos. Pero, qué bueno, hermano. Cada tanto yo llamo por teléfono a mis hermanos que me precedieron en el Señor para agradecerles y para saber cómo están. ¿Están bien? Hermanos mayores están al final de su recorrido por los años que tienen, pero para decirle: gracias, hermano. Yo soy lo que soy por la gracia y la soberanía del Señor, sirviendo al Señor. Pero en los manos le debo a ustedes que me precedieron en eso. Seamos reconocidos en este presente. Recordémonos con gratitud, pero en el debido lugar. Pablo pone claro: yo y Apolos somos servidores del Señor y no necesitamos que nadie sobrevalore lo que somos. Sencillamente somos siervos. Y menos que ustedes hagan divisiones detrás de nuestros nombres. Desechemos de nuestra
pensamiento estas cosas que tienen que ver con la vanidad de los hombres. Hay un autor norteamericano, un femino, Denzel Washington, de color oscuro, gran actor y director de cine, es cristiano. La semana pasada le hicieron un reportaje y la periodista le estaba diciendo que él ganó tantos premios, porque ganó Oscar por todos lados, de todos los rubros. Y él dice, no es importante para mí nada de eso. El periodista se quedó sorprendido, ¿no? Porque eso son las vanidades de los hombres. Para mí lo importante es lo que Dios recompensa en lo que yo hago. Tremenda palabra. Y el siervo del Señor tiene que tener esa visión. Y mientras tanto, mientras esperamos ese día, cuando el Señor va a recompensar, reconozcamos a los que trabajan entre nosotros y le tengamos mucha estima y amor por causa de su obra. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este tiempo que podemos nosotros estar aquí con tanta libertad. Tú nos has provisto este lugar en tu misericordia, en tu bondad. Gracias por los siervos tuyos que sembraron, plantaron la semilla para salvación de otros hermanos nuestros y también para nosotros mismos. Hoy nosotros de alguna manera en este lugar estamos cosechando el resultado del trabajo de otros que vinieron antes de nosotros y sembraron. Gracias por tenernos como servidores tuyos. Somos frágiles, somos débiles de verdad por nosotros mismos. Solamente podemos llevar a cabo el servicio si tú nos sostienes y somos fieles al mandato tuyo. Bendice a cada uno de los hermanos presentes, bendice cada proyecto, cada vida, bendice los diferentes ministerios de esta congregación y síguenos bendiciendo con los recursos materiales para ir acondicionando este lugar como lo hemos hecho hasta aquí. Guárdanos ahora al salir de este lugar. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo oramos.